a aquellos que quieran, más que todo de esta materia, que podamos verlos de manera presencial para ir teniendo algún proceso en la parte práctica. Yo necesito que ustedes me puedan ir confirmando eso, lo podríamos hacer ya el jueves próximo. La próxima clase ya la podemos hacer de manera práctica en el instituto. Si alguno de ustedes, que creo que hay un par de ustedes que sí, tiene un conocimiento amplio de la parte técnica, quizás son técnicos en informática o entienden esta parte de la materia y lo que vamos viendo, todas estas primeras explicaciones de los componentes básicos y qué función cumple cada uno, demás, y ustedes lo entienden bien, bueno, quizás para ustedes no sea necesaria la parte práctica para terminar de comprender mejor esto, porque como ya tienen el conocimiento y la práctica con trabajo y demás, puede ser que ya lo manejen sin problema. Quizás hasta gran parte de esta materia, con lo que ustedes ya conocen y trabajan, ya lo saben. La materia de arquitectura introduce los conocimientos básicos de un ordenador a nivel físico y las funciones básicas de sus piezas, ¿no? Y de ahí va avanzando de a poquito. Entonces, para el que ya está en esto, quizás gran parte del contenido de la materia incluso sea algo de conocimiento. En ese caso, más que todo, me gustaría que pueden estar cualquiera, ¿no? Pero si queremos destinarle un lugar en la parte práctica y que puedan asistir a la institución y poder cuidarnos entre todos y tener la comodidad para hacerlo, lo ideal sería aquel que nota realmente que precisa de la práctica para entenderlo bien el tema. Entonces, con total gusto lo vamos a hacer. Si quisieran asistir la gran mayoría, por ejemplo, ahora somos unos 24 conectados. Supongamos que la mayoría de ustedes lo quieren hacer, bueno, me van avisando, entonces yo lo tengo que organizar. A ver en cuántos grupos, como para que podamos estar una cantidad mínima por cada momento y podamos hacer la práctica teniendo nuestra distancia y lo necesario para que sea algo donde estemos tranquilos en cuanto al cuidado de la salud también. Si son pocos es más práctico, si son varios entonces tenemos que hacer ahí una organización. Ustedes por favor, yo veo acá en el chat que algunos ya me están confirmando. Bien, bueno, hay varios que sí. Les pido, ¿saben qué? Si me lo pueden ir confirmando en WhatsApp. Entonces, yo teniendo bien en cuenta de todos cuántos son los que sí van a precisarlo, voy a organizar, si hay que hacer más de un grupo, los voy a organizar y les voy a dar un listadito. Pónganme, por favor, el nombre de quien lo necesita, de quien quiere hacerlo, y si no tienen problema en el horario, los horarios serían los mismos que tenemos aquí la clase por Zoom, serían estos horarios para manejar, pero de manera presencial. Pero si hacemos más de un grupo, quizás un grupo entra una hora y media antes, el otro después, díganme qué horario les convendría más, el primer horario o el segundo. Lo mismo, esto se va a saber bien el detalle cuando yo tenga entendido cuántos son los que van a querer estar presentes. Pero después me van pasando ese dato, el nombre, y si puede en cualquier horario de este horario que tenemos de materia, o prefiere primero o después, entonces yo lo organizo. En cuanto a administración, también podemos hacer una parte práctica con el uso del software en las computadoras del instituto. Ahí tenemos laboratorio, hay cierta cantidad de máquinas, más que si ustedes van con su notebook también la pueden llevar, y cierta cantidad de personas pueden entrar manteniendo todos los cuidados, entonces podríamos hacer también una parte práctica en el uso del software, detalles en cuanto al manejo del programa y demás en administración. Si alguno precisa eso también, me lo comenta en cuanto a administración. Si ustedes ven que están bien con administración, están tranquilos con esa parte, no precisan tanto el uso de la parte práctica, bueno, nos centramos en arquitectura. Y si no, podemos hacer para las dos. Una para administración, destinada más que todo al uso del software. Podemos presentar la otra parte del programa, la otra versión, y hacer algún poquito de práctica en las máquinas en el instituto, entonces vemos algunos detalles. Y hacemos arquitectura también. Pero todo esto necesito bien como para poder organizarnos. Si vamos a poder todos un mismo día, en un par de grupos, si lo vamos a hacer en 2 jueves diferentes, depende de las materias.
por favor les pido que me puedan enviar esos detalles. No es obligatorio, es una opción para aquel que lo necesite. Sí, les comento que quizás vamos a tratar de hacerlo, pero quizás la grabación de estas materias prácticas no sea tan sencillo como cuando uno graba esta clase, por ejemplo, de ahora. Vieron que en la parte práctica uno se está moviendo de acá para allá, uno habla, el otro habla de más lejos, de más cerca, se escucha, no se escucha. Hay que ir rotando todo el tiempo la máquina que está haciendo la grabación. No sé si va a ser tan práctica la grabación o si lo podremos hacer igual. Pero se supone que es para el que le falta lo práctico para terminar de asimilar. Así que piénsenlo, piensen estos detalles. A ver, aquí tengo en el chat algunos comentarios. Bueno, algunos prefieren hacer el viaje para ver ambos detalles. Bueno, pónganme todos esos detalles. Si necesitan en las dos materias una parte práctica, vamos a tratar de hacerlo entonces para los que se les complica ir y venir, un ratito con cada una, podemos hacerlo y fraccionamos los grupos, todo es de acuerdo a las cantidades que sean. Como debemos cumplir con estas normas muy específicas que se nos pide mantener en cuenta y además entendemos que es bueno hacerlo, todo va a variar de acuerdo a la cantidad que seamos. Eso puede ser que seamos un solo grupo y podamos ver todo en un par de horas, o que tengamos que ir fraccionando un poquito en un par de grupos y que no entre todo en un mismo día y haya que hacerlo en 2 jueves, la parte práctica. Bueno, eso lo manejamos. Así que ustedes me envían y yo les voy a mandar después un cronograma y si están de acuerdo, lo respetamos con el orden y los que van a figurar allí, o me van avisando hasta que lo acomodamos al 100%. Pero entiendo que les va a ayudar y para aquel que tiene dudas, esto puede llegar a ser una ayuda como para sentirse más tranquilo con cierta materia, ¿no? Entender más detalles y demás. Así que eso por favor me lo dicen. Y el que se siente seguro, bien, con los conocimientos de ambas y nota con sinceridad que no precisa esta parte, bueno, mejor si no lo hace, bueno, no se expone a juntarse con otras personas, los viajes, el estar en un lugar. Bueno, si lo entiende bien, si es meramente por estar nada más, bueno, piénsenlo, quizás no convenga, por un tema de cuidado. Y le dejamos el lugarcito a aquel que lo necesita, porque si no, no lo está entendiendo bien. Lo manejamos así. Bueno, perfecto, chicos, ya estamos con esa parte. Vamos a seguir con los temas de la materia de arquitectura. Hemos venido analizando de manera sencilla e inicial los componentes básicos de un ordenador, ya sea los externos, todo aquello que necesitamos para que encienda y yo pueda realizar mi trabajo, e incluso algunas cosas externas también que se le pueden agregar al funcionamiento. Y después nos empezamos a centrar en las piezas internas de una computadora. Vimos algunas ya, y dimos las definiciones y las pudimos conversar. Vimos la parte de gabinete, ustedes corríjanme si en algo me equivoco o me falta. Vimos ya la parte de gabinete, teclado, mouse, monitor, las partes externas, impresora, parlantes. En grandes rasgos lo pudimos ver. Y de manera ya bien particular en la CPU vimos el gabinete como un contenedor de piezas y que da protección. Vimos la parte de la fuente de alimentación, también algunos detalles, la función que cumple, algunos detalles. Placa madre y vimos microprocesador. Entiendo bien que hemos llegado hasta ahí con piezas internas básicas. Dentro de esto hay mucha variedad, es una realidad que habría muchísimo para hablar de cada cosa. Pero bueno, la idea en esta primera parte es que podamos entender de forma básica el funcionamiento principal de cada pieza. Funcionamiento, opciones y algunas variedades que hay de manera inicial, lo básico y lo más práctico para el que quizás no comprende nada de este tema. Y luego podremos profundizar un poquito más en cuanto a tecnologías, variedades, modelos, que quizás teniendo el primer conocimiento yo puedo ir ampliando un poco más. También, si estos detalles, definiciones, más les sirve para encontrar fallas, eso está bueno también. Porque al entender un buen funcionamiento de una parte del equipo,
el correcto funcionamiento, yo puedo determinar cuando hay algo que está fallando. Y me puede servir incluso para hacer algunas reparaciones. ¿Qué queremos agregar ahora como una pieza básica interna que todo ordenador tiene y necesita? Por ejemplo, ahora querríamos hablar sobre lo que es memoria RAM. Es un componente más interno que vamos a agregar al listado de los que venimos trayendo. Así que luego de microprocesador, que entiendo que fue uno de los últimos que pudimos conversar, ahora querríamos agregar lo que es memoria RAM. Bueno, y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno que pueda definir, que entienda o que tenga una idea de qué es una memoria RAM dentro de un equipo informático? A ver si alguien se anima, si lo sabe. Bueno, pues te digo yo, bueno, la memoria RAM es donde se van a almacenar, bueno, se lo explico más o menos bueno, a los chicos como lo vemos nosotros en programación, como si fuera Bien, una variable, en este caso, donde se van a almacenar los datos, pueden ser, no sé, por un determinado tiempo, bueno, va a variar de todos estos programas que tenemos instalados en las computadoras y bueno, el rendimiento va a afectar en cuanto a cosas hayan almacenadas en la memoria. muy bien, excelente. Has mencionado un detalle técnico de la definición muy preciso, muy bien. Todo equipo informático tiene memoria RAM y hay otros dispositivos que tienen software para funcionar y tienen procesador y memoria RAM, como los celulares lo tienen, las tablets lo tienen y así. Una consola de videojuego lo tiene. No solo una notebook o una CPU lo traen, estos otros dispositivos electrónicos también lo tienen. Tienen una plaquita madre, un procesador, un microprocesador y tienen memoria RAM también, la necesitan para hacer su trabajo. Por lo general está asociado a un software que tiene que trabajar y utilizarla para hacer sus tareas. Y todas estas piezas se combinan. Al final terminamos viendo que lo tecnológico es una combinación de piezas importantes. Sin la placa madre no tengo el lugar donde colocar todo esto. Sin el microprocesador no tengo el cerebro que comanda todo lo que es el funcionamiento de los distintos software y cómo hacerlo. Sin la fuente de alimentación no tengo la energía para que todo funcione. En los celulares es la batería, en las tablets es la batería. Lo conecto brevemente a la energía para que se cargue y después, cuando está desconectado, es la batería. En algunas notebooks es similar. Es el cargador mientras está conectado. Si trabajo desconectado, es la batería. En la CPU es siempre una fuente que está conectada a la energía. No tiene batería interna, ¿no? Por lo general. Pero si no están combinadas estas piezas, no tengo el aparato electrónico funcionando. Y una pieza que está en todas estos distintos tipos de tecnología es la memoria RAM. Como decíamos, todos estos dispositivos la tienen. Y la necesitan incluso hasta para encender. Quizás el aparato tiene la parte de la energía, la fuente, tiene su placa madre, tiene todo bien. Pero si la memoria RAM no estuviera, o si estuviera dañada, quemada o demás, uno enciende el aparato, es como que quiere prender, quizás hasta alguna luz encienda, como que hay energía, pero nunca hace su proceso de inicio. No inicia ni nos muestra los programas para trabajar. Una falla puede ser que la memoria RAM no está funcionando o no está colocada. Hay energía, la placa madre enciende, el procesador quizás está notando que hay ingreso de energía, pero la memoria RAM al no estar presente no me permite que el dispositivo me muestre su pantalla de inicio y pueda trabajar. De ahí que notamos la importancia y la función de esta pieza. Es como que de manera provisoria, mientras la máquina está funcionando, yo allí puedo albergar información. Como mencionó recién el compañero, como si fuera de manera volátil, por un tiempo, por un rato, mientras esté la máquina andando. Quizás cuando yo la apago todo eso se sale. Pero por mientras allí se puede guardar información y pueden haber cosas para que el sistema lo utilice.
Entonces, yo enciendo mi computadora, se abre el sistema operativo como Windows, por ejemplo, y ahora le pido que abra el navegador de Internet. Mientras está el navegador funcionando, voy y abro Word para trabajar. Por mientras, abro el reproductor de música para escuchar música. Esas tareas y esas peticiones, el microprocesador determina cómo lo va dirigiendo, pero en la memoria RAM es como que alberga momentáneamente cierta información y toma cierta información para que las aplicaciones se abran, para que el sistema operativo en su totalidad funcione y me muestre los procesos. Es como una mesa o un escritorio, un lugar provisorio de trabajo, donde yo pongo información y retiro. Y eso hace el microprocesador con el sistema operativo y todos los programas funcionando, recurre a la memoria RAM para albergar cosas y tomar cosas y mostrarme a mí el resultado de lo que yo estoy pidiendo. Por ende, mientras más rápida sea esa memoria RAM o mientras más grande en espacio para guardar cosas, y más me va a rendir a mí la máquina. Más tareas al mismo tiempo yo voy a poder pedir. Puedo abrir varios programas al mismo tiempo y si la memoria RAM es la adecuada para eso, el procesador va a mover las tareas, le va a pedir a la memoria que guarde y que le envíe cosas y la memoria va a tener lugar para hacerlo y la rapidez para mandármelo. Y todo eso en conjunto genera que mi equipo, ya sea notebook, celular, CPU, lo que sea, funcione con una rapidez. Cuando yo tengo una limitación en memoria RAM, la memoria me va a permitir guardar cosas hasta donde se llenó y listo, va a llegar hasta ahí. Y de acuerdo a su velocidad también me va a responder hasta ese límite. Y yo le voy a seguir exigiendo cosas y va a pasar lo que quizá le pase a ustedes en algunos de sus equipos. Se empieza como a poner lento, a trabarse. O me muestra varios segundos después de que yo le pedí algo. Bueno, una falla de eso, un problema en cuanto a eso, puede ser que la memoria RAM no tiene la capacidad de todo lo que yo le estoy exigiendo. Entonces le estoy pidiendo que haga varios procesos este equipo y la máquina no encuentra en la memoria RAM todo el lugar necesario para guardar la información volátil o la rapidez necesaria para que vaya y venga esa información. Entonces me muestra las cosas hasta donde da esa memoria. Eso se compensa y va totalmente unido con el procesador. Fíjense, las piezas de un aparato electrónico van compensadas entre sí. Si el procesador tampoco tiene mucha velocidad en su trabajo, tampoco sirve de tanto tener mucha memoria y el procesador es lento. Tiene que ser algo que se complemente. Y ahí logro el funcionamiento óptimo de un equipo. Bueno, ¿qué puedo elegir yo en cuanto a memorias RAM o qué puedo decir? Miren, vienen de distintas clases, modelos y formas, de acuerdo al equipo donde la voy a colocar. Pero, un momento, miren, antes de eso, primero me gustaría que anotemos la definición de memoria RAM y, y luego de la definición, ahí vamos agregando algunos tipos básicos que pueden haber o que podemos encontrar. Y ahí les voy a mostrar algunas imágenes también, para que ustedes vean las memorias RAM posibles que hay, ¿no? Bueno, anotemos una definición, por favor. A ver, denme un segundito que les comparto el archivito de Word para que podamos tomar nuestros apuntes también. Un momento. Esperen un segundito que se me ha complicado en el compartir. A ver ahí. Bueno, ahí me avisan si ahora sí lo pueden ver. Se ve. Vamos a poner una definición entonces, como decíamos, de lo que es memoria RAM.
¿Qué podríamos colocar en cuanto a la definición? ¿Ustedes logran ver allí la otra pantalla que yo tengo ahora abierta o solo ven la de Word? Solo la de Word, profe. Solo la de Word. Bueno, porque tengo otro anexo aquí para mostrarle con algunas imágenes, pero no importa, escribamos la definición y luego la cambio para que ustedes puedan ver el otro detalle. Miren. Aquí les voy a... Ahí está. Miren. Aquí les pego una definición que tengo en el apunte en cuanto a memoria RAM. Y ahí la vemos juntos. Vamos a agrandar un poquito el tamaño. Miren, memoria RAM. Su nombre en inglés, allí la sigla está explicada, Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. La memoria volátil, como bien el compañero definió recién algunos detalles de esto, permite almacenar datos e instrucciones de forma temporal, mientras que el sistema hace uso de ellos. Una vez dejan de usarse, esos datos desaparecen. Pueden desaparecer durante el proceso de trabajo, al ir cambiando de proceso al abrir un software o a otro, y si no, algunos de estos contenidos que han quedado, normalmente al momento de apagar el equipo, reiniciarlo, tienden a borrarse. Por eso ustedes verán que hay veces que si están trabajando en su computadora, les pide reiniciar. Vieron que hay procesos y cosas que se realizan en la máquina y que les dice que hasta que ustedes no reinicien no se van a terminar de aplicar. Bueno, porque en parte el reinicio es necesario para que información antigua o cosas que estaban en el momento guardadas ahí en la memoria RAM para el uso de lo que les está mostrando, eso debe borrarse, quitarse y se aplica lo nuevo, algún cambio que hayan hecho en el aparato. Entonces al reiniciar, arranca con todo desde cero y aplica los cambios y le muestra lo nuevo que quizás se ha hecho. Entonces el reinicio sirve para hacer un borrado de aquello que está en memoria por el momento. Recuerden que siempre que hablamos de memoria RAM, entonces hablamos de algo volátil. Tiene una capacidad, tiene un tamaño, pero es algo que es para un uso durante el momento de los procesos. Esto es distinto a la cantidad de memoria que puede tener el disco rígido para guardar información. Recuerden, son cosas diferentes. Algo es la cantidad de espacio para guardar información, que allí es donde yo dejo cosas personales y demás y no se borran, quedan ahí. Cada vez que yo prendo, apago la máquina, están ahí. Eso se guarda en un lugar y no es la memoria RAM. La memoria tiene una capacidad, logra albergar información, pero está destinada para un uso constante y volátil. Entonces, mientras está el equipo en funcionamiento, le da uso a esto. Pero no es lo mismo que el lugar donde yo guardo las cosas para que ya queden de manera definitiva en el equipo. Eso es en el disco rígido, que lo vamos a ver luego, que también tiene unos valores en cuanto a capacidad, velocidad, parecido a lo de la memoria, pero no es lo mismo, ¿no? Son elementos diferentes. Esto es para procesos de trabajo, funcionamiento general del equipo desde que lo enciendo. Todos los procesos que voy pidiendo, y normalmente se va limpiando y me queda en cero otra vez para aplicar otro proceso nuevamente. Bueno, allí tenemos la definición de lo que es la memoria RAM, en grandes rasgos. A ver si les puedo mostrar una o dos imágenes que tengo. Tengo aquí un artículo que está lindo en cuanto a las memorias. Miren, a ver si logran ver allí. Esta es una imagen, la que ven aquí primero, de plaquitas de memorias RAM. Son placas. Estas son intercambiables, pueden colocarse y sacarse de la placa madre. La mayoría de los CPU, de los que usamos de escritorio, traen este tipo de memoria RAM, plaquitas de esta clase. Las notebook, las netbook, suelen traer también un tipo de memoria RAM removible como esta, pero es más corta, por lo menos la mitad de tamaño. Estas que ustedes ven en la imagen es una plaquita que puede tener unos 15 centímetros de largo.
¿no? Más o menos. Y va colocada en la placa madre, en las ranuras que vimos en clases pasadas, que es el lugar donde pueden ir colocadas. Ahora hay mucha tecnología, a ver si les puedo mostrar otra. Miren, acá hay otras, pero son similares a las que hemos visto arriba. Son de distintas marcas. Algunas le colocan, cubriendo la parte de la placa, le colocan alguna protección plástica o metálica, y tiene la marca, ¿no? Bueno, pero es lo mismo, internamente es lo mismo. Son formatos de memorias RAM para CPU, para las de escritorio. Esta que ustedes están viendo acá. A ver si veo alguna más. Por acá creo que hay una imagen donde se está colocando en la placa madre, ¿ven? Aquí está la placa madre, como algunas de las que vimos de ejemplo en clases anteriores, y hay un sector destinado a donde se colocan estas plaquitas. Depende de la placa madre, es cuántas yo puedo poner y qué tamaño me permite recibir. Modelo, tamaño y cantidad de memorias. Miren, las memorias RAM tienen un montón de características. Y eso, para el que empieza a conocer este tema, capaz que lo va a confundir un montón. Después, con el tiempo, uno le agarra la mano a esto, pero las memorias vienen por modelo. Hay varios modelos de acuerdo al año de fabricación de la placa madre, hay varios modelos. Después tienen capacidad, en cuanto a los gigas de capacidad de cada memoria. Hay de diferente tamaño. Después tienen una frecuencia de velocidad de trabajo. Ahí le agregamos otra cosa. Hay marcas distintas y hay tamaños diferentes de acuerdo a si es para CPU grande o si es para notebook, por ejemplo. Así que al momento de comprar una placa o de querer cambiar una o de ver detalles, tienen varias referencias técnicas, una placa de memoria. Modelo, tamaño de la placa en cuanto al tamaño interno en capacidad, y su frecuencia de velocidad. Ahí ya tienen 3 detalles técnicos importantes. Y después, si es del tamaño convencional para tipo CPU, o si son de aquellas que van en notebook, que son de un tamaño menor, por lo menos la mitad en cuanto al largo y al formato. No es tan sencillo al verla así nomás diferenciarla, pero van a notar después con un poquito de práctica y de experiencia que sí, entendiendo la lectura que traen allí en sus etiquetas, y también luego al poder verlas de acuerdo a la ranura o a la forma de donde calza, pueden llegar a diferenciarlas una de la otra. ¿Cuáles son las memorias RAM básicas que existen de acuerdo a su modelo? ¿Alguno de ustedes, chicos, las conoce o nos puede ayudar con los modelos básicos de memoria RAM que estamos utilizando ahora en los equipos? Actualmente, profe, Sí. eh, modelo más viejo está DR2, Uh-huh. DR3, DR4 y bueno, ahora en las nuevas computadoras está saliendo DR5. Muy bien, excelente. Ese es el modelo a nivel nombre, ¿no? Nombre, modelo de lo más utilizado hasta la actualidad. El modelo DDR. Varios años atrás, había otro modelo que no era DDR, pero bueno, quedaron muy en el pasado con los equipos muy antiguos. Desde hace un tiempo largo hasta la actualidad, el modelo DDR es el que se utiliza para memorias RAM. Y como el compañero mencionó, tenemos la DDR inicial, que sería la 1, pero no tiene número, es DDR sola, sería la 1. Después está la que ya salió, DDR2, DDR3, DDR4, que sigue siendo muy actual, DDR4 muy actual, y DDR5 que está en el proceso de ponerse vigente. Si ustedes fueran a comprar un equipo nuevo, ya sea una máquina armada, o piezas para armar una CPU, lo más común es que consigan DDR4 como algo nuevo ahora que se está vendiendo. Si compran algo con DDR3 como nuevo, es algo anticuado que les ha quedado y lo están terminando de vender. El modelo de la placa de memoria RAM. DDR4 es muy actual, es lo nuevo que se está vendiendo, y DDR5 lo que está por salir o saliendo por salir, depende del país o demás, lo que se puede llegar a innovar.
como que DDR4 sería el modelo de memoria RAM más actual en este momento, para comprar nuevo. ¿Ustedes dónde lo van a ver el modelo? En la placa madre. La placa madre tiene que ser modelo de memoria de DDR4. Y luego las memorias que compren y le agreguen, ya sea una o dos, deben ser de DDR4 y de acuerdo a lo que la máquina, la placa madre soporte. Pero en cuanto a modelos, eso es algo que ustedes van a ver ahora. A ver, allí le muestro en la imagen y el archivo que les estaba mostrando recién, y anotamos este detalle en cuanto a modelo. Denme un segundito. Ahí está, miren, les comparto y vamos a copiar esta parte del artículo en nuestros apuntes. Después les voy a pasar los enlaces a algunos de estos artículos que dan una explicación sencilla, puntual para lo que es la parte inicial de estos temas. Ahí está. Miren, acá tenemos tamaño y formato. Sí es una realidad que si ustedes están haciendo servicio técnico o les toca manipular equipos, notebooks y demás que han comprado hace un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás y la tienen, la están usando en su casa, 5 años atrás, casi todos estos equipos son de DDR3. Es lo que comenta acá. Lo que se está utilizando en los hogares y más en nuestro país, quizá en otros países se renueva todos los años los equipos. Nosotros a veces los hacemos durar bastante tiempo. Y la hacemos durar hasta que no da más, hasta que se rompe o hasta que ya no la podemos actualizar al aparato. Si es con equipos de hace un par de años atrás hasta la actualidad, la mayoría de esos están manejando el modelo de DDR3. Casi todas las netbooks del gobierno, por ejemplo, que salieron hasta las últimas que se entregaron de DDR3, notebook y CPU de hasta hace un año, 2 años atrás y hacia atrás, casi todas de DDR3. Es un modelo muy actual ahora porque era el último que estaba en auge. Si van a comprar algo nuevo, recuerden que sea de modelo DDR4 en adelante, para no llegar y caer con una tecnología que ya está pasando, ¿no? O que ya casi pasó, que es este modelo de memoria. Después tenemos DDR4 y bueno, y DDR5, que es algo que ahora está empezando a producirse para los nuevos equipos. Les voy a copiar esta parte, como ven aquí, que menciona, están escritos los modelos básicos. Esto se los copio y se los pego en el apunte que estamos diseñando. En el archivito de Word lo vamos a agregar. Ahí está. Ya después van a tener este archivito, se los voy a ir pasando como hacemos siempre con los apuntes. Si ustedes tienen que hacer una renovación de memoria en su equipo, si ustedes tienen que ampliarle la memoria RAM al equipo que están usando ahora, o si hacen servicio técnico y les traen un equipo para mejorar, ustedes tienen que recomendar en cuanto a esto, primero se tienen que asegurar de qué tipo de memoria tiene colocado el aparato. Si es intercambiable, si es removible, y después hasta cuánto soporte. Miren, hay muchas notebooks nuevas que están saliendo, muchas notebooks que vienen con memoria integrada. Quiere decir que son como un celular o como una tablet, pero en tamaño más grande, una notebook, pero adentro sus piezas no se pueden cambiar. Como un celular. ¿Celular tiene memoria RAM? Sí. ¿Tiene procesador? Sí. Pero viene todo adentro soldado. En la plaquita madre viene todo soldado y yo no puedo cambiarle adentro la memoria, agregarle más, no. Directamente tengo que cambiar el aparato por uno más potente. Si tengo un celular que tiene 2 GB de RAM y quiero uno con 4, tengo que cambiar el teléfono, no puedo agregarle más. Bueno, hay varias notebooks en especial que están saliendo ahora que tienen este mismo detalle. La memoria no se puede ampliar, ya viene soldada adentro y es lo que tiene. Nació con esa cantidad y esa máquina va a morir con eso. El tema es, si yo la quiero mejorar en ese aspecto, no puedo. Supongamos que ahora vieron que están cambiando los sistemas operativos, el Windows 7 dejó de tener soporte, pasamos al 10. Ahora el 10 está pasando, está saliendo el Windows 11, y me exigen más o menos memoria para trabajar bien. Si yo quisiera hacerle una actualización a ese tipo de máquina para agregarle más, no se puede.
esas quedan con lo que traen, como un teléfono que llega hasta un punto. Y si yo le cambio el sistema, le pongo uno más nuevo, con programas más nuevos y la exijo, voy a tener esos problemitas a veces como de entrecorte, porque la memoria RAM va a llegar hasta donde puede. Y va a albergar la información volátil que puede, y me va a responder a la velocidad que puede, y yo le he instalado programas que exigen más, y no me va a responder. Y como no la puedo ampliar, porque viene soldada, como en un celular o una tablet, hasta ahí va a llegar la maquinita. Lamentablemente no la voy a poder actualizar más. Eso es lo que sucede con los equipos de manera cotidiana. Ya sea procesador o memoria RAM, llegan a un límite comparado con los programas que utilizamos. Y algunas lamentablemente no permiten la opción de intercambiar piezas. Entonces me quedo con lo que trajo, lamentablemente. Bueno, hemos visto la parte de tamaño y forma. Tamaño, forma. DDR, los modelos, formato para CPU, formato para notebook, que es un poquito más chica. Esto es lo primero. Algunas traen, como decíamos recién, un recubrimiento metálico, que puede ser como de aluminio, que ayuda a disipar un poquito el calor, porque los chips pueden tomar temperatura de los de la memoria RAM, ¿sí? Entonces le colocan como un pequeño disipador y las envuelven en ese metal, como veíamos aquí en la imagen, en estas allí. ¿Se alcanza a ver la imagen del artículo de las memorias? Sí, profe. Bueno, esto tiene un detalle estético, más la marca y demás, y a su vez también esto que se le coloca así por encima es como para darle también una ayuda en cuanto a la refrigeración. Pero si no, ustedes las van a ver en el formato crudo, que es así. Plaquitas que tienen sus chips soldados y tienen un sector, una línea, que es la que se encastra en la placa madre, que es esta donde ustedes ven todos los pines. Ahora ustedes pueden notar, por ejemplo, en esta que vemos aquí, miren, acá está todo el sector de pines. Y aquí tiene una ranurita, dos ranuritas. Si vamos a la otra, miren, tiene todo el sector de pines, pero en vez de tener dos ranuras, tiene una sola. Bueno, de eso depende el formato de memoria. DDR, DDR2, DDR3, DDR4. ¿Cuál es a la vista el mayor cambio que ustedes pueden notar? Que nunca son iguales las ranuras. Así que una placa de un modelo, ustedes la quieren poner en una placa madre distinta, y si no es el mismo modelo, nunca va a calzar. Por más que le hagan fuerza, lo van a terminar rompiendo, pero no va a entrar. La diferencia de un modelo al otro, la parte física notoria, es que estas ranuras cambian de lugar. De tener dos pasa una, y de tener una cambian de lugar. Las DDR2 la tienen en una parte, la DDR3 la tiene la ranurita en otra parte, la DDR4 la tiene en otro lugar. Cambia por lo general el formato de este sector, el de los pines, sus ranuras y la forma. Entonces ustedes la van a querer calzar de una máquina a otra, y si no es el mismo modelo no va a entrar. Y es como una protección también, ¿no? Para no mezclar tecnologías y que pueda causar un daño. Así que su tamaño y su forma está asociada al modelo. Es muy parecido esto lo van a notar en las que son de notebook. Las de notebook traen las ranuras también en diferentes lugares, solo que su tamaño es mucho más reducido. Son chiquitas, menos a 10 centímetros. Y muy parecidos, todo lo demás muy parecido. La ranurita, todo lo mismo, y va cambiando el lugar de acuerdo al modelo. Solamente que son más reducidas como para que puedan entrar en una notebook o en una net, ¿no? Esto es un primer detalle a nivel físico y modelo. ¿Qué más podemos agregar de la memoria RAM? Como decíamos recién, que aparte del modelo y del formato físico, también tienen una capacidad, un tamaño, una capacidad interna de trabajo, y tienen una velocidad, una frecuencia de trabajo. Así que eso es lo que queremos agregar ahora. Miren, lo podemos ver en el detalle que tenemos aquí en el apunte también. Hemos pasado tamaño y forma, y tenemos frecuencias y perfiles de su configuración.
Bueno, las memorias RAM en cuanto a su capacidad de almacenaje de esa información volátil, se las denomina actualmente por gigas de capacidad. Y de ahí lo que ustedes escuchan o cuando van a comprar una máquina o les dicen las características, que tiene 2 gigas de RAM, 4 gigas de RAM, 8. Por lo general, en la actualidad, siempre suman de a par. Antiguamente, y con los modelos anteriores, se podía llegar a sumar de forma impar, por ejemplo, 3 gigas, porque venían plaquitas de 1. En su momento, las DDR, las DDR2, hasta las DDR3 incluso también, en algún momento salieron plaquitas de 1 giga. Y después de 2, de 4, de 8, de 16, va subiendo. En la actualidad, por lo general, vamos a encontrar las placas nuevas, no sé, corríjanme ustedes si yo me equivoco, pero quizás las DDR4 no sé si están partiendo desde los 4 y los 8 gigas en adelante cada plaquita. Diría que desde los 4 tenemos. Pero ya de 1 giga de capacidad la plaquita RAM es difícil que las encontremos en la actualidad. Así que por lo general el valor de memoria RAM va a ser en par, ahora, las nuevas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cuánta memoria tiene su máquina. Si es más antigua, puede tener 1 giga de RAM, 2, 3, 4. Y si es una máquina moderna, quizás parte desde los 4 incluso para arriba. 4, 8, 16 gigas de RAM. Bueno, 16 sería un valor elevado de memoria, muy lindo, muy interesante. ¿En qué me beneficia a mí esto? A mayor capacidad de memoria RAM en cuanto a esta parte, es más lo que puede albergar de información volátil y me permite hacer más cosas al mismo tiempo. Entonces supongamos que yo quiero abrir varios programas juntos, quiero abrir navegador, quiero abrir YouTube por otro lado, quiero abrir Word, quiero abrir varias cosas al mismo tiempo. La memoria RAM tiene la capacidad para tomar esa información y devolverme lo necesario para que se ejecute. Entonces, a más tamaño de memoria RAM es una mayor posibilidad de desarrollar trabajos. En eso me beneficia. Yo tengo poca memoria RAM, le voy a exigir que me abra una o dos cosas y ya se va a empezar a trabajar. Y lo va a abrir al ratito, que yo se lo pedí, lo va a abrir al rato, por mientras va a estar cargando. Es como que está esperando de terminar de hacer un proceso para mostrarme el otro. Y eso es muy posible que tengo poca capacidad de memoria RAM. Por eso hace esos retardos. No logra hacerlo apropiado para mi exigencia. O puede ser también de acuerdo al software que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, ¿qué software que yo puedo instalar en una CPU o en un celular también y demás son software que exigen mucha capacidad de memoria RAM, entre otras cosas? ¿Ustedes conocen algunos que sean exigentes en este aspecto? En parte de los videojuegos. El primer caso, ¿no? Los juegos. Los videojuegos modernos, actuales, los que tienen una potencia gráfica elevada, exigen mucha memoria. Después aquí, como está mencionando, a ver, por ejemplo, Nicolás también, y Adrián y algunos de los chicos, la parte de los software de diseños, excelente también. Ellos, ese tipo de software necesita memoria RAM que la respalde porque exige mucha capacidad para poder mostrarse, para poder dar un resultado, para trabajar. Y si yo tengo poca memoria en el equipo que estoy usando, el software, no se va a abrir, quizá me va a decir, usted no tiene lo necesario para que yo trabaje. El juego me va a decir, no, este equipo no cumple con los requerimientos, no puedo abrirme. Y si no, si lo permite que se abra, el proceso va a ser lento, de aquí que me muestra el resultado, el juego se va a trabar todo, el software de diseño me va a poner todo así como entrecortándose en el movimiento. Claro, no es fluido el ir y volver de la información. O espera que termine un proceso para después recién poder enviarme lo otro. Como tiene poco lugar, tiene que ir repartiendo lo que tiene. El sistema operativo también ocupa su lugar. Eso genera la lentitud. Por eso es que hay máquinas que no pueden utilizarse con videojuegos, por ejemplo.
Ustedes quizás les anda hermoso la máquina para internet, para el Windows 10 o algún otro, para navegar, para ver en YouTube videos, para escribir en Word, les anda bien. Pero la necesitan al equipo para un juego, les va a decir que no. Porque su memoria RAM, siempre eso se asocia con el procesador y demás, les va a decir que no cumple con la exigencia que tiene ese software. Bueno, ahí tengo dos opciones. Si la máquina me permite y puedo aumentar la capacidad de memoria, lo hago. Y quizás pueda usar algunos programas que en la actualidad no. Tengo 2 GB de RAM, tengo 4, pero si me permite la placa madre, si la puedo llevar en vez de 2 a 4 o en vez de 4 a 8, le aumento esa capacidad. Entonces ahora voy a poder usar más programas que antes no podía. ¿Pero de qué depende? De la placa madre. Como vimos aquí en la imagen que les estaba mostrando recién, acá, ¿vieron donde está calzando la placa, las plaquitas RAM, donde van colocadas? Esta máquina tiene lugar para 2. Y hay que ver cada una de cuánto es. Supongamos que son de 4 GB cada una, entre las dos me forman 8. Bueno, si la placa madre lo permite, y yo tengo una sola, le puedo agregar al lado otra igual, y la llevo al doble. Entonces mejoro el funcionamiento del equipo totalmente. Se va a notar. Voy a poder ejecutar más procesos al mismo tiempo y va a ser más rápido. El sistema operativo, hasta pueda usar algún juego o algo que ahora por el momento no me lo permite. Estas son las actualizaciones que muchas personas están haciendo ahora. Como parte técnica, ¿no? Nos traen las máquinas y nos dicen, me anda lento, o quiero trabajar en esto y no puedo, o le quiero instalar el Windows 10 y me dice que no se puede, o lo instalé y me anda lento, y con el 7 me andaba bien. Bueno, una actualización que se puede hacer en la máquina para permitir lo nuevo es agregarle memoria RAM, si lo permite el equipo, ¿no? Quito las viejas que tiene y le pongo directamente una nueva más potente, o a la que tiene viejita ya funcionando, si tengo un lugar al lado, le agrego una segunda con más potencia. Entonces le elevo la cantidad de memoria RAM para los procesos de trabajo. Esto es casi automático, es sencillo. Es lograr conseguir el mismo modelo que lleva, que sea igual en modelo DDR3, DDR4, el mismo modelo tiene que ser, que calce de la misma forma y que sea hasta el tamaño que la placa madre soporte. Lo agrego y automáticamente voy a pasar a tener ahora mayor capacidad. Desde que el equipo enciende lo voy a notar. Y con eso muchas personas actualizan un poquito su máquina y la siguen usando 1 o 2 años más, la van a seguir usando medianamente actualizada porque le va a permitir algo de rendimiento. En otros equipos esto no se puede hacer porque no tienen lugar para agregarle otra, o ya tienen lo máximo colocado, ya llegaron hasta el máximo que la placa soporta. O, como decíamos recién, no se puede remover, viene soldado, perdimos. Eso queda hasta ahí. No tenemos opción a actualizarlo. Muy bien. Bueno, ahí tengo algunas preguntas en el chat. Eso ahí lo vemos en un ratito. Me preguntan sobre la frecuencia, que eso es el tercer detalle a tener en cuenta en la memoria, que es su velocidad de transmisión de datos. Hasta acá estamos viendo la capacidad, normalmente medida en gigas. Las plaquitas RAM viejas, las DDR, por ejemplo, la de los primeros modelos DDR que salieron, que sería la 1, bueno, esas plaquitas, miren, venían de 128 megas, venían de 256 megas, 512 megas, 1 giga. Y recién después de ahí, de 1 giga, saltaron a 2, a 4, pero las primeras eran muy reducidas en capacidad. 128, hasta menos habían de 64, pero así, muy chiquitas en capacidad. Ni siquiera llegaban a 1 giga de capacidad para albergar información volátil y devolverme la respuesta. Y normalmente esos equipos funcionaban con, yo siempre lo comparo con Windows, podemos compararlo con Linux o demás, pero son aquellas máquinas que funcionaban con Windows XP, por ejemplo, podían tener memorias RAM
de 128, de 256, de 512 megas. No llegan a formar ni 1 giga todavía. Pero el sistema operativo y los programas debían ser acorde a eso. No podía instalarle otra cosa. Luego pasaron ya de 1 giga a 2, de 2 a 4, la fabricación ya empezó a ser así, de manera par. Y llegamos a la actualidad que tenemos una sola plaquita que puede ser de 16, una sola. Y puedo poner 2 de 16 y formar 32 gigas en una placa madre moderna, ¿no? Que lo permita. Nada que ver eso comparada a las viejas que no permitían ni 1. Entonces ahora sí puedo instalar un sistema operativo como Windows 10, Windows 11, algo que exige más, y software que exigen memoria, como un juego o algún software de diseño puntual, que en las máquinas antiguas no. Y de ahí va que cuando alguien quiere actualizar una máquina, a veces no se puede y muere con lo que trae, hasta lo máximo que llegó. Algunas nunca van a poder ser actualizadas de Windows XP a Windows 7, y otras nunca van a poder pasar de 7 al 8 o al Windows 10 como estamos ahora. Porque si lo hiciera, la memoria RAM y el procesador lo mismo no me permitirían trabajar, se trabaría tanto que no podría trabajar. O de una me diría que no lo puede ejecutar. Y tengo que volver hasta donde soporta esas piezas. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Termino cambiando el equipo, ¿no? Lo cambio por otro porque ya ese cumplió su función. Lo mismo pasa con los celulares, con las tablets, llegan con el sistema operativo que tienen hasta un punto, con el Android y demás, y ya lo que me queda es, como ya no hay más actualizaciones, renovar a otro equipo, porque hasta ahí llegó con su capacidad. Bueno, recuerden entonces, tenemos en la memoria RAM por lo menos estos detalles principales. El modelo, tamaño, DDR, DDR2, 3. Después tenemos la capacidad interna de almacenamiento de esa memoria, que en la actualidad se mide en gigas, porque ya todas vienen con este formato. Y ahora tenemos un detalle más en la memoria RAM, que es la frecuencia, es la velocidad de trabajo. Así que puede ser de 2 gigas de capacidad, supongamos, yo pongo una como ejemplo, ¿no? Puede ser de 2 gigas y tener una velocidad, por ejemplo, no sé, de 800, por poner un ejemplo. DDR3, el modelo. 2 gigas la capacidad de almacenamiento volátil que tiene y la frecuencia de trabajo 800. Por poner un ejemplo, a veces me confundo, son muchas las variedades que hay también. Puede ser la misma, DDR3, 2 GB de almacenamiento volátil, pero en vez de 800, de 1600 de velocidad, el doble. Pero alberga lo mismo y es el mismo modelo, pero la velocidad de transferencia de datos entre que van y vienen es un poquito mejor en una que en el otro. Es como un mismo modelo mejorado, como un turbo que le agregaron. Y así van a encontrar que casi todas las memorias RAM tienen lo mismo. Su modelo, su tamaño en capacidad de albergar información volátil, pero también su frecuencia, que es la velocidad con la que pueden enviar y recibir las cosas. Todo lo determina la placa madre, cuál le puedo poner. Pero muchas son ampliables, son mejorables. Puedo sacar la que tiene, por ejemplo, de 2 y de 800 MHz y ponerle una de 4 de 1600. Y me va a mejorar notablemente, porque amplié el tamaño de lugar para guardar y también amplié la frecuencia, que es la velocidad en la que transmite los datos. Entonces ahora todos los programas van a mejorar en su funcionamiento, por supuesto. Esto es muy notable en los equipos que me permiten anexarle otra memoria al lado o que me permiten variar. Y en cuanto a las frecuencias que recién preguntaban aquí en el chat, lo recomendable, si yo pongo 2 memorias RAM, una paralela a la otra, lo recomendable para lograr el máximo funcionamiento es que sean del mismo tipo de frecuencia. Pero se pueden intercambiar de frecuencias distintas y si la placa madre lo soporta van a funcionar. Por ejemplo, una plaquita de 2 GB de 800 y una plaquita de 2 GB de 1600 o de 1300 y de 1600, 2. Son las dos de 2 GB, pero una tiene una frecuencia mayor a la otra.
Bueno, normalmente va a tomar que se han formado 4 gigas y que cada una tiene una frecuencia diferente, pero es muy posible que va a funcionar el equipo a la frecuencia de la menor. Y bien, como ustedes están comentando aquí en el chat, cuando logran que 2 memorias iguales estén colocadas en un equipo, las dos son de 2 GB y las dos son de 1600, en especial hasta si son de la misma marca y todo, mejor, se forma lo que se llama dual channel, doble canal, funcionando casi como si lograran que fuera una y no se nota. Es como si fuera una, pero son dos. Eso sería la combinación perfecta. Misma marca, mismo modelo, mismo tamaño, misma frecuencia. Coloco dos y me llevaría la máquina al doble y las dos funcionarían al máximo. Pero si no tengo exactamente lo mismo y puedo intercambiar con otra, se puede. Puede ser una de 2 o una de 1, de 1 giga, y otra de 2 al lado. Sí, se puede. No son iguales en tamaño, pero se puede. Hasta la frecuencia puede ser diferente. ¿Se van a sumar los tamaños? Sí, va a pasar a ser de 1 giga a 3, porque le puse una de 2 al lado. Pero en la frecuencia es muy posible que trabaje la máquina en la frecuencia de la menor, porque a la menor nunca la va a poder llevar a la más alta. Y la más alta sí se puede adaptar a la menor y trabajar un poco menos. Así que en ese caso vamos a notar una mejoría, pero no va a ser al 100%, por esto de las variedades. Bueno, es así con las memorias RAM. Hay mucho para observar al momento de querer cambiar o mejorar, o al momento de querer comprar una. Ustedes de manera física pueden verlo en su equipo, y si no, pueden consultar qué tipo de memoria RAM tiene ingresando. Por ejemplo, en Windows hay un lugar donde nos da las características del equipo. Y si no, pueden ir a la parte de sistemas dentro de Windows también y les va a indicar cuánta memoria RAM tienen instalada en el equipo funcionando. Como para saber, ¿no? Y si les interesa renovar la máquina o agregarle, también hay software específicos que se pueden instalar en la máquina que me dicen todo el contenido físico de la computadora. Entonces yo lo hago correr a ese software y me dice qué memoria tiene, cuántos lugares para colocar, cuánto es lo que soporta y hasta cuánto le puedo poner. Todos esos detalles son lindos averiguarlo antes de o comprar algo, o si hago un servicio técnico, recomendarle a alguien que compre algo, ¿no? Primero me tengo que averiguar para ver qué le puedo yo ofrecer para mejorar la máquina. Bueno, aquí tengo un detalle más en cuanto a la frecuencia, y esto se los voy a agregar en el apunte. A ver, aquí. Si ustedes lo logran ver, aquí tenemos el detalle de frecuencias, que es lo último que les estaba mencionando. Después les voy a buscar un listadito de las frecuencias y los tamaños básicos de memoria según su modelo. Que eso es para que ustedes lo puedan leer y tener el detalle. Son muchísimos. Pero según las memorias en los años y en los tiempos que fueron saliendo, desde la más antigua hasta las más nuevas, qué tamaños básicos podemos encontrar y qué frecuencia trae cada una según su modelo. Entonces eso les puede servir como una guía para saber de tiempo pasado hasta la actualidad, más o menos los modelos básicos que hay de cada uno. Son muchos detalles, pero eso se los voy a pasar para que ustedes ya lo tengan por escrito para después agregarlo. Bueno, y les copio esta parte de memoria RAM que acabamos de ver, que es la parte de la frecuencia. Bueno, vamos a llegar hasta acá, chicos. Después vamos a seguir conversando un poquito más de esto, de memoria RAM, y de a poco vamos a ir pasando a otros componentes. Acá me preguntan por el programita. Por ejemplo, uno que yo uso, que lo tengo en mi máquina de trabajo siempre, y me sirve para, cuando lo instalo en otras máquinas, ver los detalles. Por ejemplo, puede ser el CPU-Z. Ese programita es un software muy liviano, que se instala de manera rápida o viene portable también, depende cómo yo lo descargue, y me hace un análisis completo de la computadora en la que está instalado, o de manera portable, desde un pendrive lo puedo hacer. Me indica todo, procesador, todos los detalles, pero todos. Memorias RAM, todos los detalles, zócalos, todo.
Placa madre, todos los detalles. La parte gráfica, todos los detalles. Muy práctico, aparece todo el listado de lo que tiene la computadora. Ese es uno. Ahí como el compañero puso, CPU-Z, GPU-Z, eso son software livianos, sencillos, y que hacen un análisis de toda la computadora y incluso dan detalles técnicos muy profundos, ¿no? Bien, el código de cada pieza, todo aparece. Programitas que yo puedo usar en cualquier equipo para ver los detalles de lo que tiene. Bueno, muy bien chicos, vamos a llegar hasta acá. Espero que les vaya sirviendo de a poquito los detalles que estamos analizando. Si quieren repasar algo de lo que hemos mencionado, recuerden que también la clase se ha grabado, así que pueden de ahí reescuchar o volver a anotar detalles, ejemplos de lo que hemos visto. Y estamos armando también los apuntes y todo para que ustedes tengan lo necesario. Vemos entonces para la clase próxima, ustedes me van enviando a mí, por favor, al WhatsApp, lo de la clase presencial, para hacer una práctica de esto que hemos visto durante los meses anteriores. Un abrazo para todos ustedes, chicos, que anden muy bien, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Muchas gracias. El próximo jueves. Cuídense, nos vemos.